Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Sagitario, aquí con la carta del emperador, pues acá puede estar llegando alguien, una persona que le sirva como guía, como mentor, alguna figura responsable, o simplemente esta energía va a estar alrededor de ustedes. Y sea una persona o sea esta energía, pues va a estar aportándole orden a su vida económica, disciplina y seguridad. Y va a estar ayudando a que cualquier proyecto en el que ustedes estén involucrados, cualquier trabajo, cualquier pequeño negocio, pues esto se consolide y se estabilice. Aquí la influencia de esta carta del emperador, pues me está diciendo que ustedes van a estar estables económicamente. Aquí va a haber estructura y van a estar las cosas pues muy controladas. Aquí todo se va a estar controlando y se va a estar regulando. Aquí van a permitirse que las cosas se sostengan y que progresen con firmeza, con estabilidad. Él me habla de muchísima estabilidad y de muchísimo anclaje a tierra. Y la templanza, pues por supuesto, cuando hay estabilidad, aquí las cosas se van a estar armonizando. Aquí tu vida va a estar entrando en un balance, en una armonía. Todo aquí en la parte económica pues va a comenzar a fluir. Si tenías alguna dificultad en tu trabajo, en tu pequeño emprendimiento, alguna inversión que estabas haciendo, pues esto se regula, esto se armoniza y esto se estabiliza. Esto coge pues un equilibrio bastante bueno en la vida de ustedes. Y el 6 de oros, pues el 6 de oros viene a reafirmarme precisamente este equilibrio y esta estabilidad. El 6 de oros también me habla que van a estar recibiendo algún tipo de recurso, algún tipo de apoyo. Por supuesto, para que esto se estabilice, también necesitan el dinero, obviamente. Aquí puede ser que ustedes estén recibiendo algún tipo de ayuda, de regalos de alguien, pagos atrasados de algún cliente si tienes un pequeño negocio, o bonos de tu trabajo que te estén entregando. Puede ser que inversiones que tú tenías y no te estaban rindiendo lo que tú querías que te rindieran, pues aquí van a traerte quizás de sorpresa un dinero. Si vives acá en los Estados Unidos, no sé si en otros países dan taxes, pero si estás aquí podrías estar recibiendo incluso dinero de los taxes también. Así que aquí van a existir una entrada importante de dinero que va a estar equilibrando la economía de muchos de ustedes. Y no solamente equilibrando. Esta carta refleja prosperidad, ¿ok? Y que el dinero va a estar circulando en su vida, va a estar fluyendo. Aquí no me habla de fluidez y armonía, y aquí precisamente aquí habla que el dinero va a estar fluyendo, va a estar entrando en la vida de muchos de ustedes, porque a veces se habla de que el dinero fluya y como yo conozco a algunas personas dicen no, el dinero fluye para afuera, pero para adentro no fluye en la misma cantidad. Aquí sí va a estar fluyendo la misma cantidad de lo que entra con lo que sale. De hecho va a estar entrando un poquito más, va a estar fluyendo muy bien a favor de ustedes, y esto va a estar permitiendo que para muchos signifique el resurgimiento de su economía, Sagitario. Aquí es muy posible que ustedes sientan como un renacer económico, un renacer financiero. Esto es como si el creador, su yo superior, lo que sea que ustedes crean, la divinidad les estaría dando como una segunda oportunidad, como un volver a comenzar. Si ustedes tuvieron pérdidas económicas en el pasado, esto significa que van a tener un renacimiento literal económico, un renacimiento financiero en la vida de ustedes. Vamos ahora a ver qué más viene acá para Sagitario. ¿Qué más viene para Sagitario? Por supuesto, debido a que entra dinero, ustedes tienen un renacimiento económico, pues ¿quién no estaría feliz con su familia? Aquí esta carta pues me está hablando de un estado completo y estable de felicidad emocional. Esto ustedes lo van a estar celebrando o van a estar compartiéndolo con su familia cercana, con su esposo o su esposa,
con sus hijos. Si me dices no tengo cónyuge, no tengo pareja, no tengo hijos, pues esto podría ser una celebración con sus padres, con sus hermanos, con amigos que muchas veces son más que la familia, son familias cercanas. Pues aquí hay armonía, hay estabilidad, hay un amor consolidado y hay una felicidad compartida con esas personas que ustedes aman. Aquí la felicidad ya va a ser una realidad estable en su vida. Van a tener una relación feliz y estable. Aquí hay una unión emocional plena para muchos de ustedes. Y muchos de ustedes también, debido a esto, si querían hacer un viaje, si querían mudarse de casa, si querían mudarse de estado, si querían irse para otro país, si querían cambiarse de trabajo, pues este 6 de espadas me está diciendo que sí, que lo van a estar logrando. Aquí hay un viaje para muchos de ustedes. Aquí se van a estar alejando de lo que no les estaba funcionando pues actualmente. Este 6 de espadas me indica precisamente eso, que van a estar moviéndose. Es posible que estén cambiándose quizás a una mejor casa, a un mejor trabajo, mudándose de ciudad, en fin, aquí hay movimiento, aquí hay viaje, aquí hay partida y van a estar planificando qué es lo próximo que tienen que hacer. Con este viaje, ustedes saben lo que han obtenido y van a estar planificando cuál es el siguiente paso, hacia dónde voy a ir, hacia dónde me voy a dirigir, qué es lo próximo que tengo que hacer. Aquí ustedes van a estar en modo de elección, muchos de ustedes, qué es lo que hago ahora y lo van a estar decidiendo. Aquí ya ustedes saben lo que han conseguido y cómo van a continuar hacia adelante para conseguir, por supuesto, más, porque ya cuando uno obtiene algo, pues nada, tiene que pasar al siguiente nivel del juego, ¿ok? Así que aquí ustedes van a estar literalmente pasando de nivel de juego y van a ver qué es lo que hay siguiente en el próximo nivel. Y la reina de oros, pues acá la reina de oros me está diciendo que cuando ustedes tomen esta decisión hacia donde ustedes se dirigen, aquí va a haber estabilidad económica, aquí va a haber abundancia, aquí va a haber seguridad en su vida financiera. Aquí puede haber una mujer generosa y sabia, bastante confiable, que te ofrezca el apoyo, que te ofrezca orientación o que te ofrezca sus recursos para ayudarte. Pero también puede ser la energía de esta carta que te dé pues orden, prosperidad y la capacidad para tú estar gestionando lo que tú tienes y hacerlo crecer. No solamente es que lo vas a estar gestionando, no, es que lo vas a poner a producir. La influencia de la energía de esta carta te va a estar aportando, por supuesto, confianza en ti mismo. Aquí hay éxito en los proyectos, en todos estos proyectos que tú comiences. Esta carta garantiza que va a haber éxito, que va a haber bienestar económico y que vas a tener la posibilidad de disfrutar de los resultados de lo que tú estés, por supuesto, logrando. Aquí tu economía se va a estar solidificando y se va a estar pues poniendo estable. Aquí hay una economía muy estable. Confirma lo que decía acá la carta del emperador. Hay dos cartas acá de estabilidad económica y por supuesto la carta del 10 de copas, que es felicidad. Así que aquí hay dinero entrando, señores. Aquí hay dinero entrando, aquí hay felicidad y aquí hay estabilidad económica para muchos de ustedes en los próximos días. Vamos ahora con las cartas del Lenormand. Como siempre digo, eso es lo que está disponible para ustedes, Sagitario. Las elecciones son suyas, ¿ok? Cada uno construye su propio destino. Vamos a ver qué nos viene aquí para Sagitario. Isabel Marco. Pues aquí con la carta de los ratones se ve que aquí hay alguien que se ha estado comiendo tu queso. Aquí pueden haber pequeñas pérdidas o un desgaste económico. Esto ha sido progresivo, pero evidentemente ustedes van a lograr parar esto. Como decía, aquí está la estabilidad del emperador y el árbol también me habla de estabilidad. Aquí ustedes van a lograr parar esta pérdida económica definitivamente. Eso va a ser un proceso lento, pero si van a lograr la estabilidad, aquí hay algo que se va a mantener con el tiempo, va a haber un crecimiento lento. No cambia de un día para otro porque esta situación viene de hace tiempo, pero sí lo van a estar logrando. Y el barco, pues el barco me vuelve a reafirmar lo que decía el 6 de espadas. Aquí va a haber un movimiento, va a haber cambios, va a haber traslados, va a haber avance. Aquí vuelve a confirmar cambio de trabajo, van a estar mudándose de casa.
o van a ver una transición hacia algo diferente para muchos de ustedes, pero definitivamente van a estar dejando este periodo de pérdidas económicas que no son grandes. Esto es como algo como quizás pequeños gastos hormigas o alguna, no sé, cosas que les estaban drenando su economía, pero no era tan grande. Aquí ustedes van a estar logrando pues su estabilidad y va a haber un movimiento. Vamos a ver qué viene aquí, qué consejo viene acá con este oráculo para ustedes, Sagitario. Pues bien, aquí Sagitario con esta carta te están diciendo, haz que funcione. Te dicen, tienes todas las herramientas que necesitas para tener éxito, pero tienes que esforzarte. Eres excelente trabajando con tus manos y solucionando problemas, Sagitario. Pues este es el mensaje de la carta. Pero vamos acá a decirte la frase para que me la dejes en los comentarios. Y la frase para que me dejes en los comentarios es la siguiente. Yo siempre logro la felicidad en mi vida. Yo siempre logro la felicidad en mi vida. Y nos vemos en el próximo video, Sagitario. Hasta la próxima.